Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Es un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora en la que nos estés viendo. Te agradecemos por estar nuevamente con nosotros. Y pues aquí, maestro Armando, dándole otra vez. Y pues esperamos que estén muy, muy bien todos. Si están aquí con nosotros, les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención. Y pues, maestro Armando, no podemos dejar pasar esto que yo le digo al maestro Armando. Pues de pasadita vamos a hacer una pasadita. Entonces, creo que es necesario platicar un poquito sobre estos temas que vamos a estar subiendo en videitos hasta donde nos dé el tiempo y nos sea posible, tratando de abordar aquellas temáticas o aquellos puntos, aquellos como bibliografía que tenemos que tener un poquito más específica, porque como bien sabemos, pese a que nos atrasamos un poquito con los procesos anteriores, en el que mayor participación encontramos, al menos en nuestro nivel, es para promoción horizontal y es el próximo proceso que tenemos así como que ya en puerta, y por eso decimos pues de repasadita o de pasadita una repasadita para no dejarlo en visto. ¿Cómo van a funcionar estos videos? Les explico rapidísimo. Solamente es la lectura de los documentos que nos maneja la bibliografía, que seguramente ya tienen ustedes también en su poder. Vamos a tratar de irnos en orden. Si en algún momento consideramos que alguno de los puntos, alguno de los libros, recursos, revista, documento que nos dice la bibliografía que está un poquito, que ya la podemos dejar como en visto, o que pudiéramos tener un poquito más de dominio, la mayoría de los compañeros que nos estén escuchando, pues igual y nos lo saltamos, pero si nos da tiempo, compañeros, o si como no, como nos gusta a nosotros, la presión y al final, así arañando el último momento para presentar el examen, pues vamos a tratar de darle, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto que tiene un nombre súper, súper largo, pero básicamente es cómo funciona el CTE. Pero maestro Armando, ¿te parece si nos ayudas con el título completito? Lo importante en este, desde aquí empezamos con la repasada, el número del acuerdo, que seguro nos lo van a preguntar y no nos van a poner quizá cómo se llama el acuerdo, sino el número 050424, que les decía, maestro Armando ahorita nos va a apoyar. No, le apoyo, es su hora de la colación. Lo entendemos perfectamente, pero sí. No, maestra, es que ya lo dijo usted. Pues ya para qué me da la palabra si ya lo dijo usted. Continúe, Bueno, continúe. bueno, bueno, es Vamos. que si no es así, no come, entonces dejemos que coma, dejemos que coma. El acuerdo número 050424, otra vez, 050424, por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Ojo por ahí, cada año tenemos una actualización, entonces este es el último, el 050424. Es cómo funciona el consejo técnico. Así que ahora sí, maestro, adelante, por favor. Empezamos. Muy bien, vamos a empezar con este acuerdo que, como bien tiene a mencionar la maestra, es el acuerdo número 050424, salió el 5 de abril del 2024, por eso normalmente así se enumeran los acuerdos, y en el que hacen efectivos los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. Vamos a ir dándole lectura. Habría algunas partes en las que no sería como muy necesario, pero bueno, vamos a darle lectura a la mayor parte. Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3º, 4º, 9º párrafo y 31, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 11, 37, 90, 94, 108, 109 y 113, fracción 22 de la Ley General de Educación, 57, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 6 de la ley reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación, 5 fracciones 1 y 16 del reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. Si nos damos cuenta, entre todos esos documentos como base sale este acuerdo
que dice lo siguiente: considerando que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará, entre otras, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, mismas que conforman la educación básica, la cual es obligatoria, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y promoverá la honestidad, los valores, la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social, y los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que los artículos 4, 31, fracción 1 de la Constitución mandatan que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que es obligación de los mexicanos ser responsables de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Pequeño paréntesis nada más aquí, porque luego decimos, ¿cómo le explico al padre de familia las obligaciones que tiene? Aquí está, artículos 4 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí viene donde, garantizando sus derechos y la satisfacción de las necesidades, obligación de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas, y todo lo que ya les había leído. Entonces, importantísimo, porque luego decimos de dónde me agarro para poderle decir al padre de familia. Por eso les decimos, importantísimo leer para poder tener justamente ese sustento básico de dónde solicitar y de dónde, de manera legal, avisar a los padres de familia con respecto a sus obligaciones. Continuamos y dice que los artículos 11, 14, 37 y 90 de la Ley General de Educación disponen que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia. Recordemos que ahora ese es uno de los términos que cambió calidad por excelencia, y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública al máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Los servicios que comprende este tipo de educación son inicial, escolarizada y no escolarizada. Como sabemos, aplica en este caso a las guarderías. Preescolar, general, indígena y comunitario. Primaria, general, indígena y comunitaria. Secundaria, entre las que se encuentran general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría. Secundaria para trabajadores y telesecundaria. De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos los centros de atención múltiple, los famosos CAM, y las maestras o maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de las maestras y maestros persigue, entre otros fines, priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizajes de los educandos sobre la carga administrativa. Otra importantísima que aquí nos lo ponen, porque luego directores, supervisores nos están preguntando, oye, es que mira, no me has entregado,
prioriza el trabajo de las clases de educación en este caso, sobre la carga administrativa. Siempre debemos de priorizar esta parte sobre la carga administrativa. ¿Y esto a qué me lleva? A que algunas veces llegan los supervisores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No detengo clases, continúo mis clases, a menos que haya alguna situación particular que se tenga que atender. Ya la autoridad, en este caso el supervisor o el director, nos lo hará saber con tiempo y tendrá que bien hacer el punto de coberturar al grupo para poder atender este tipo de situaciones. Importantísimo priorizar el servicio a la carga administrativa. Maestra, si gusta, continuamos. ¿Qué artículo fue? ¿Qué artículo fue? Ahí estaban mencionados en la parte de arriba que los artículos 11, 14, 37 y 90 de la Ley General de Educación. ¿Sale? Importantísimo. Maestra, si gusta, continuamos. Eso es lo bonito de ir leyendo estos documentos, maestro, que vamos teniendo también nuestras anotaciones que hay que ir teniendo en cuenta y que ahorita, pues, si vas a presentar examen en horizontal, te pueden llegar a servir porque créanme que vienen algunos de estos puntos. Entonces, que los artículos 108 y 109 de la Ley General de Educación prevén que para el proceso de mejora escolar se constituirán consejos técnicos escolares. Todo lo anterior fue como el previo, la introducción, y a partir de aquí vamos a empezar a ver ya lo que es en sí el acuerdo, que son todo lo que es los consejos técnicos escolares en educación básica, como órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica de cada plantel educativo. Órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica, los cuales tendrán a su cargo, aquí es bien importante, adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro del aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, para lo cual la Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos para su integración, operación y funcionamiento, que es este acuerdo, y la modificación la vemos en la línea anterior, que es escuela y comunidad. Esa frase me parece que es una actualización, en los cuales se determinará lo relativo a la operación y el funcionamiento del Comité de Planeación y Evaluación. Recuerden que se anexa este comité en este ciclo escolar, en la formación e integración de ese Comité de Planeación y Evaluación, que contará cada consejo, es decir, en cada escuela, cada consejo técnico deberá tener ese comité mismo que tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua. Por ahí teníamos la duda si iba o no iba el plan de mejora continua. Bueno, el programa pues sí va y está a cargo de este comité, que es parte ahora del Consejo Técnico Escolar, que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. En pocas palabras, todos esos elementos debe contener ese programa de mejora continua, porque básicamente de ahí el consejo técnico va a retomar para sacar también aquellos elementos, puntos importantes para su programa analítico, que supongo que también es parte de, ¿no? Que el artículo 113, fracción 22 de la Ley General de Educación establece que la Autoridad Educativa Federal cuenta con las atribuciones exclusivas necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación y otras disposiciones aplicables. Que el artículo 57, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, al desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezcan al respeto a los derechos, el respeto, perdón, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo 3. Por eso este acuerdo inicia dándonos claridad en lo del artículo. Vamos a ver que viene por aparte la revisión del artículo 3.
y además las disposiciones aplicables. Que el artículo 6, fracciones 2, 3 y 7 de la ley reglamentaria del artículo 3 de la, maestro, ¿me ayudas? Con estas siglas, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. En materia de la mejora continua de la educación, dispone que son principios del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, la mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema educativo nacional para el incremento del logro académico de los educandos, el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social y la participación social y comunitaria. Nuevamente vemos que esas adecuaciones que le dieron básicamente es el tema de integración de la comunidad en cada uno de esos apartados. Que el Plan Nacional de Desarrollo 1924, recuerden que ese Plan Nacional de Desarrollo es el que al ingreso de cada presidente presenta como parte de su programa de desarrollo a nivel nacional. En su eje general número 2, la política social, en el apartado derecho a la educación, prevé el compromiso del gobierno federal, ese compromiso para mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, así como a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación. Y esto lo tenemos bien claro también porque lo vemos constantemente en la forma del manejo actual del gobierno, que es una constante el tema de las becas para el ingreso a todos los jóvenes y la infraestructura mediante la escuela es nuestra, ¿no? Por ahí también podría ser pregunta. Que el programa sectorial de educación en su objetivo prioritario número 2 garantiza el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Estrategia prioritaria 2.3, fortalecer las capacidades técnicas y de gestión en las escuelas para privilegiar la labor docente. Establece la acción puntual 2.3.8, consolidar los consejos técnicos escolares para la planeación eficaz y la gestión escolar eficiente. Aquí es donde hacen también un anexado, digámoslo así, de no solamente es para planear, sino también para esa parte de la gestión eficiente a través de qué, pues de ese comité que vemos que se tiene que integrar aquí. Que el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública establece las facultades indelegables de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública para determinar, dirigir y controlar la política de dicha dependencia, así como expedir los lineamientos y demás normativa de carácter general que la Ley General de Educación atribuye a la citada Secretaría y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por eso vemos constantemente que los acuerdos van saliendo, porque cada modificación que se hace es obligación publicarlo. Que en enero, en el marco de lo anterior, resulta necesario actualizar conforme a la normativa vigente y aplicable la integración y operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, así como lo concerniente al establecimiento, operación y funcionamiento de sus respectivos, otra vez, comités de planeación y evaluación, órganos colegiados que operan en todos los niveles de la educación básica como pilares que articulan y fortalezcan el máximo logro de los educandos, así como el proceso de mejora escolar, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente. Recuerden que esto lo firma la secretaria todavía, Leticia, y que por eso es que ella lo firma, ¿no? Y lo menciona aquí, aunque ella no lo elabora, pero pues tiene que firmarlo. Maestro Armando, si seguimos, muchas gracias. Así es, en este caso, el siguiente acuerdo, ya lo habíamos mencionado, 050424, en el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares en educación básica. Artículo único, es solamente un artículo el que contiene este acuerdo, que dice: se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica, los cuales se detallan en el anexo del presente acuerdo. Entonces, quiere decir, tenemos que llegar a los anexos para poder conocer sobre esos apartados. Los artículos transitorios, en el caso el primero, que el presente acuerdo, como siempre, funcionan. Si ustedes ya han dado lectura,
Siempre el primero dice el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo, se abrogan los acuerdos anteriores, por lo cual se emiten los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica y por el que se modifica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre del 2017 y el del 2019 respectivamente. Asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente acuerdo. El Consejo Técnico Escolar de cada escuela de educación básica conformará su correspondiente comité de planeación y evaluación durante la sesión ordinaria inmediata posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este acuerdo. Si ustedes se acuerdan, esto sucedió en el mes de abril, por lo tanto, nosotros... no, si no mal recuerdo, fue Semana Santa en abril, entonces estamos hablando que salió en mayo la elaboración de este Consejo Técnico, Comité de Planeación y Evaluación. Nos vamos con los anexos, ahora sí, para poder ir conociendo un poquito más sobre esto. Tal cual, la parte ya entendimos y ya sabemos para qué va este documento y sobre el mismo vamos avanzando. Lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Capítulo 1, vamos a hablar de las disposiciones generales. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. El artículo 2, los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para la autoridad educativa federal, las autoridades educativas locales, así como las autoridades escolares de las escuelas públicas y particulares de educación básica del Sistema Educativo Nacional. Quiere decir que para todos y para todos va repartido igual. Artículo 3. El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de adoptar e implementar las decisiones para contribuir al logro máximo de aprendizajes de los educandos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su pensamiento crítico y fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá como. Aquí hay un pequeño glosario con las siguientes palabras donde nos van diciendo que al hablar sobre ciertas palabras está en lo que se refiere, ¿no? En este caso. Habrá algunos en los que no ahondemos mucho porque a final de cuentas no tiene tanto que ver, pero en otros simplemente haremos la mención. Acompañamiento, que es la acción pedagógica que realiza el personal con funciones de supervisión y el personal de funciones de dirección de manera sistemática y permanente con el personal docente de la escuela para identificar problemáticas, necesidades educativas y reflexionar acerca de estas, lo que implica asistir a la escuela y al aula para obtener información en torno a los aprendizajes y desarrollo de capacidades del alumnado con el fin de orientar la toma y ejecución de decisiones que contribuyan a la mejora de la práctica docente y al funcionamiento de la escuela a través de un diálogo profesional. Importantísimo porque aquí nos dicen en pequeñas palabras las funciones de dirección y supervisión, ¿no? Lo que tienen que hacer estas autoridades. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que sus siglas son las que están marcadas en este momento, órgano administrativo desconcentrado de la Autoridad Educativa Federal con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto prestar los servicios de educación básica, incluyendo la indígena especial, así como la normal, y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica en el ámbito únicamente para la Ciudad de México. ¿Vale? Siguiente, agentes educativos. Se conoce en la educación inicial escolarizada, su objetivo principal es brindar atención a las niñas y niños desde los 43 días de vida hasta los 3 años. Nos habla educación inicial. Inicias o puedes ser atendidos en estas guarderías a partir de los 43 días de vida hasta los 3 años. Incluye personal con función de educador, educadora o asistentes que prestan servicios
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños. En la educación inicial no escolarizada, su principal objetivo es acompañar a las familias en la crianza de las niñas y los niños, desde el embarazo y durante los primeros 3 años de vida. Incluye al personal con función de promotora o promotor educativo, educador, educadora, voluntariado o enfermería, que propician un trabajo colaborativo con las familias destinado a mejorar las prácticas de crianza de madres, padres o personas cuidadoras de las niñas, niños, a fin de favorecer su desarrollo integral. Por último, el apartado dice asesoría al proceso formativo que desarrolla la supervisión escolar u otros actores educativos, que puede ser en este caso los técnicos pedagógicos que trabajan dentro de la supervisión escolar, para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Involucra aprender de experiencia mediante la identificación de dificultades, la observación, el registro y el análisis de las prácticas, el diálogo sistemático, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de propuestas de mejora. Continuamos nuevamente con lo que le corresponde a el director y a los supervisores. Maestra, si gustas continuar. Sí, maestro, claro que sí. Entonces tendríamos como un punto enmarcado con el punto número 5, la autonomía profesional de las maestras y los maestros. En el marco de la nueva escuela mexicana es la capacidad del magisterio para decidir con sustento en los programas de estudio sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento epistemológico a los conocimientos y saberes necesarios para establecer un diálogo pedagógico con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando la composición de la diversidad de sus grupos, el contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, su propia formación como docentes y su compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que acuden a estudiar a su escuela. La libertad que tienen las maestras y los maestros para ejercer y reinventar la docencia. Ese encuentro con la diversidad y complejidad de sus estudiantes para intercambiar experiencias problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar como condición para desarrollar los aprendizajes. En resumen, la autonomía va a ser esa libertad que tienen maestras y maestros para ejercer y reinventar la docencia. Autoridad Educativa Federal, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. Número 7, autoridades educativas locales. Aquí, ¿quiénes son? El ejecutivo de cada uno de los estados de la federación, así como a las entidades que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa. Para efectos de los presentes lineamientos, queda incluida la AFSM, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los centros escolares, zona o sectores. En el caso de educación física tendríamos en algunas zonas me parece todavía supervisores, algunos otros inspectores, según el tipo de clave que tengan, pero básicamente ellos son nuestras autoridades y obviamente nuestra autoridad inmediata, los directores. Calendario escolar, documento oficial aplicable. Bueno, eso del tema de los directores, porque por ahí puede caber la duda. No es aplicable en todos los estados todavía. Entonces, por ahí, ojo también en esa diferenciación. Calendario escolar, documento oficial aplicable a toda la República que determina la Autoridad Educativa Federal, donde establece los días obligatorios de clase para educación preescolar, primaria y secundaria, calendarizados en mínimo 185 días y máximo 200 días, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables en los que deben brindar el servicio público educativo a las escuelas públicas y particulares de dichos niveles educativos del Sistema Educativo Nacional. Y luego tenemos las siglas CEAP o CEAP, significa Comité Escolar de Administración Participativa, o equivalente el órgano electo por la Asamblea Escolar de una escuela, responsable del ejercicio de los recursos asignados a la respectiva escuela con base a los acuerdos y acciones establecidas por dicha asamblea. El Comité Escolar de Administración Participativa
tiene como objetivo la dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país. Maestro Armando, quiero entender que esto es como el comité de padres de familia que anteriormente se formaba y que ahorita están formando, ¿no? Para también todo este tema de la escuela es nuestra y recursos, sobre todo, los recursos económicos y las mejoras de la escuela. Tenemos más siglas. Continúa, maestra. Avanzamos con colectivos docentes, al conformado por el personal con funciones de dirección, el personal docente de educación física, educación especial, inglés, personal técnico docente, el personal con funciones de asesoría técnico-pedagógica, en educación inicial, las y los agentes educativos, así como el personal que se encuentra directamente relacionado con la formación integral de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el nivel y servicio de cada escuela. Comunidad escolar, al conjunto de actores involucrados de manera corresponsable en el cumplimiento de la misión de la escuela. Alumnado, personal docente, personal con funciones de dirección, personal con funciones de supervisión, personal con funciones de asesoría técnico-pedagógica, agentes educativos, personal de educación especial, personal técnico docente, personal de apoyo y asistencia a la educación, orientadoras u orientadores, trabajadoras o trabajadores sociales, médicas o médicos, psicólogas o psicólogos, prefectas o prefectos, entre otros, así como madres y padres de familia o tutores. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas escuelas que no cuentan con casi nada de esto y hasta el mismo personal docente termina haciendo toda la parte y solamente queda personal docente, madres y padres de familia. Sería importantísimo que todo esto que vemos que es la estructura de la parte de una comunidad escolar, como lo contemplan desde arriba y desde la parte operativa, llegara de manera normal a todas las escuelas para que obviamente tuviéramos esta participación con los padres de familia. Contextualización se refiere al trabajo de resignificación de los programas de estudio a cargo de las maestras y los maestros, en el cual los contenidos son adaptados a las necesidades formativas de las y los estudiantes y las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, así como de diversidad sexual, de diversidad de género, en las que se ejerce la docencia a partir de una lectura de la realidad. CTE, que significa Consejo Técnico Escolar. Diagnóstico socioeducativo de la escuela es la valoración que realiza el colectivo docente sobre las condiciones educativas de la escuela, sus retos en términos de aprendizajes y formación integral de sus estudiantes, los que enfrentan sus maestros y maestros en cuanto a sus prácticas docentes y directivas, la organización, gestión y administración de la escuela, las condiciones de infraestructura, el papel de madres, padres de familia y o tutores, la administración de la escuela, las condiciones de infraestructura, la relación con la comunidad, así como el contexto social, económico, territorial y cultural en que ésta se ubica, lo que permite establecer el punto de partida para sustentar sus decisiones y llevar a cabo acciones de mejora. Educación básica se llama al tipo educativo que está compuesto por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Educación. Maestra, si gusta. Sí, exacto, ahí, gracias. Con el 12 sería enfoque territorial. ¿Sí? 17. 17, me quedé en el 12 yo porque sí notando. 17, gracias. Territorial, perspectiva. ¿Sí, maestro? Ok, lo que pasa, bueno, también aprovecho el paréntesis y la pausa. Me quedé en el punto de contextualización, creo que es bastante importante ahí, que creo que si nos resume todo lo que venía en uno de los consejos técnicos, ese apartado por ahí, repásenlo también, es muy, muy interesante el tema de la contextualización, que seguro nos van a preguntar. Ahora sí, 17, enfoque territorial. Perspectiva en la que adquiere importancia la relación entre la escuela y la comunidad a partir del reconocimiento de lo común y lo diverso. Considera elementos heterogéneos, dinámicos y complejos que brindan una unidad material y simbólica al conjunto de relaciones educativas y de aprendizaje de saberes y conocimiento dentro de los espacios locales, delimitados tanto territorial como culturalmente.
promoviendo la construcción democrática de la ciudadanía a partir del reconocimiento de la diversidad cultural y geográfica que posee el país. Número 18. Escuelas, los espacios educativos donde se imparte el servicio público de educación y construyen los procesos de enseñanza-aprendizaje comunitario entre alumnas, alumnos y docentes en el que convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación, que cuenta con una estructura ocupacional autorizada por la autoridad educativa competente y es la base orgánica del sistema educativo nacional para efectos de los presentes lineamientos, las escuelas públicas y particulares de educación básica del sistema educativo nacional. Entonces, no solo lo público, también lo particular. Escuelas de organización completa, aquella que tiene al menos un grupo por cada grado escolar de educación básica correspondiente, donde cada personal docente imparte clases al alumnado de un mismo grado y cuenta, aquí es importante, con un personal con funciones de dirección. Creí que iba a decir ahí director técnico, pero sabemos que cumple con un director. Y pues a partir de 6, ¿no? De 6 grupos sería más director. Escuela multigrado, aquella donde dentro de un mismo grupo se imparte el servicio público educativo a estudiantes de diferentes grados escolares de educación básica correspondientes, así como niveles de desarrollo y de conocimiento. Según el nivel educativo, las escuelas cuentan con 1, 2, 3 o 4 de personal docente para atender los grados escolares existentes. Pueden ser unitarias si hay un solo docente. Ojo, la unitaria entra dentro de las multigrado. Si es un solo docente como responsable, sería unitaria de todos los grupos que integran la escuela. Bidocente, si son 2 de ellos, los que atienden la totalidad de grupos con los que cuenta la escuela. En el caso de escuelas primarias, pueden llegar a ser hasta tridocentes, cuando 3 maestros atiendan a los 6 grados escolares, o tetradocente, cuando 4 maestros atienden a los 6 grados escolares. Fíjate, esa última yo no la había considerado, pero entra también en escuela multigrado. Gestión escolar, pasamos al número 21, gestión escolar, al proceso que permite a la comunidad escolar diseñar y poner en marcha diversas acciones para enfrentar los retos que se le presentan de manera colectiva y articulada. Proceso que permite a la comunidad escolar, y acuérdense quién es la comunidad escolar, todos, y poner en marcha diversas acciones para enfrentar los retos que se les presentan de manera colectiva y articulada. Acompañar su desarrollo y monitorear su avance. Implica liderar y organizar al colectivo docente y los recursos de los que se dispone para impulsar el proceso de mejora de la escuela, para alcanzar el máximo logro del aprendizaje de todas y todos los estudiantes, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Seguimos, maestro Armando. Así es, continuamos con jornada escolar. Jornada escolar es el tiempo diario que emplea la escuela para brindar el servicio público educativo. Incluye tanto el tiempo de clase como el dedicado a los recesos, organización, gestión y administración de la escuela. Personal con funciones de asesoría técnica pedagógica a la docente o el docente especializado en pedagogía, que en la educación básica su labor fundamental es proporcionar apoyo técnico y asesoría y acompañamiento, así como herramientas metodológicas a otras y otros docentes para la mejora continua de la educación. Personal con funciones de dirección, a la persona que realiza la planeación, programación, coordinación y ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas, de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable. Comprende a coordinadoras o coordinadores de actividades, subdirectoras o subdirectores, directoras o directores de educación básica, y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes conforme a la estructura ocupacional autorizada. Personal con funciones de supervisión es a la autoridad que en el ámbito de las escuelas, bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables. Acompaña, apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover la excelencia de la educación. Favorece la comunicación entre las escuelas, madres y padres de familia o tutores y comunidades. Realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación.
comprenden la educación básica a supervisoras y supervisores, inspectoras o inspectores, jefas y jefes de zona o de sector de inspección, jefas y jefes de enseñanza, en los casos que correspondan, o cualquier otro cargo análogo. Personal docente se refiere a las y los profesionales de la educación básica que asumen ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Y en consecuencia contribuyen a los procesos de enseñanza y aprendizaje como promotores, coordinadores, guías, facilitadores, investigadores y agentes directos del proceso educativo. Personal técnico docente sería al personal con formación especializada que cumple un perfil cuya función en la educación básica lo hace responsable de enseñar, facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar directamente con el alumnado en el proceso educativo en talleres prácticos y laboratorios, ya sea de áreas técnicas, artísticas o de un deporte especializado. Maestra, ¿sí gusta? Claro que sí, ministro. Entonces, avanzamos con plantel. 28, estoy haciendo mi examen de una vez de los números romanos para que no me equivoque. Entonces, avanzamos con plantel, espacio fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se presenta el servicio público de educación básica por parte del Estado o por los particulares con autorización previa y expresa de este. Ojo, por ahí también, en este caso, es el espacio fundamental, sería un poco más la infraestructura, a diferencia de escuela. Ojo con eso. Proceso de mejora continua, práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela, progresiva, contextualizada y participativa, orientada excelencia educativa y el ejercicio pleno del derecho a la educación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en nuestro país. Programa de mejora continua, que creo que muy nos quedó claro este ciclo escolar, es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones de gestión escolar encaminadas a los resultados educativos. Considerando los principios de la nueva escuela mexicana, es una propuesta concreta y realista que a partir de un diagnóstico socioeducativo de la escuela plantea objetivos y acciones dirigidas a consolidar los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Yo voy a seguir ahí con la duda todavía, pero pues ya revisaremos en otro momento la diferencia con la lectura de la realidad, el problematizar, etcétera, para nuestro plan analítico, pero me parece que se construyen de la mano, entonces corresponde el uno con el otro o se apoyan, ¿no? Así creo entenderlo. Programas sintéticos. Maestro Armando, ¿quieres ahí aclararme algo de favor? Gracias. Claro, el programa de mejora continua tiene que ver con la propuesta que se hace, mientras que el análisis de la realidad es lo que uno percibe con respecto a esto. Entonces, el programa de mejora continua viene siendo las actividades que se van a realizar para atacar los diferentes puntos que ahí mismo nos menciona, ¿sí? Entonces, es importantísimo que ahí sí tomemos esas, por ejemplo, la inasistencia. ¿Cómo la voy a atacar? Entonces ese sería el punto, ¿no? En el programa de mejora continua, yo tengo que, en la lectura de mi realidad veo que el problema es la inasistencia, sí, claro, pero yo lo saco y en el programa de mejora continua es cómo lo voy a atacar, qué acciones específicas como colegiado vamos a realizar para que esto suceda. Entonces, sería el punto, que el programa sí tiene que ir enfocado a las acciones pertinentes para poder resolver este tipo de situaciones. Excelente, maestro. Muchas gracias, porque creo que ahorita que me lo explicas así, lo releo, creo que ya ahora ya me cuadra. Y por tanto, no sé si solamente me puedas terminar la otra duda. ¿Sería posterior a realizar exactamente la lectura de la realidad y el programa analítico, cierto? Una vez que ya tenemos estructurado, porque justo como dices y lo menciona aquí, es las acciones, la organización de las acciones encaminadas a la mejora de los resultados. Entonces, pudiera ir quizás sí de la mano, pero también un poco como conciencia, ¿no? De ese análisis, de esa reflexión.
¿Sí? Ok, avanzamos entonces. Programas sintéticos, también creo que lo tenemos la mayoría muy claro. El documento, esa parte sí. Documento curricular publicado por la SEP que concreta para cada fase tanto los contenidos que se abordan en cada campo formativo como los procesos de desarrollo de aprendizaje correspondientes, mismos que mantienen una relación directa con el perfil de egreso y los ejes articuladores, de manera que maestras y maestros de educación básica encuentran los insumos y los elementos para diseñar y poner en marcha actividades didácticas pertinentes y relevantes para niñas y niños. En pocas palabras, es ese documento curricular publicado por la SEP, que ya lo trae como que todo, ¿no? Y de ahí vamos a partir a nuestro programa analítico. Trabajo colegiado refiere a una colaboración activa, equitativa e incluyente entre los integrantes del colectivo docente, basada en el diálogo, la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y la construcción colectiva del conocimiento, compartiendo una visión comprometida con la transformación social, la equidad y la excelencia en el ámbito educativo. Y ya de ahí pasamos a estos siguientes artículos para terminar este capítulo, que es artículo 5, la Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, interpreta los presentes lineamientos, asesora y resolverá las consultas que en la materia se le formulen. En el marco de las disposiciones jurídicas aplicables, artículo 6, las autoridades educativas federal y locales en el ámbito de su respectiva competencia implementarán una estrategia de seguimiento a partir de una muestra representativa de escuelas para identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad en la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares para que estos cumplan sus propósitos, sin que ello implique una carga administrativa para la escuela o la supervisión escolar. Yo no sé cómo lo logran, pero al final todo termina siendo una carga administrativa, pero aquí tenemos a quienes serían las autoridades competentes, ¿no? Para estos temas en particular. ¿Avanzamos, maestro Armando? Ya creo que ya casi acabamos. Así es, pues como bien dice, ¿no? Todo termina siendo más labor. Si nos fijamos, hay muchas labores que tienen que hacer tanto los ATPs como los supervisores, como los directores de manera previa para evitar este tipo de situaciones, ¿no? De carga administrativa antes de llegar a esto. Pudieran incluso elaboraciones de formatos que agilizaran ciertos procesos y ciertas cosas para poder trabajar de manera más rápida. Pero, como bien dice, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Entonces, esperemos que en algún momento lleguemos a ese ideal. Avanzando, como bien decía la maestra, ya hemos concluido con el primer capítulo. Vámonos con el capítulo número 2, que habla sobre los propósitos y las funciones del Consejo Técnico Escolar. En el artículo 7, en el marco de la autonomía profesional de las maestras y los maestros, el CTE tiene como propósitos construir un proyecto educativo en cada escuela cimentado en la diversidad con el fin de que el colectivo docente realice sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados para que se pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes en la educación básica. Importantísimo que analicemos, como bien decía, la parte diversa de nuestra escuela para poder tener un panorama claro sobre lo que vamos a hacer. Priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos que les permita formarse como ciudadanas y ciudadanos partícipes en la construcción solidaria de la sociedad democrática con justicia social. Si vemos, va encaminado a el perfil de egreso, ¿no? Propiciar espacios de formación entre las maestras y los maestros que les permite ejercer plenamente su autonomía profesional. Ya entendimos lo que es autonomía profesional. La autonomía profesional no es al agarrar y decir, hoy no voy a dar clases, hoy me voy a quedar en mi casa como porque no tengo ganas o porque se me ocurrió. No, la autonomía profesional va más en la parte técnica, pedagógica, en las orientaciones que nosotros podemos dar con respecto a la parte educativa y de ahí ir avanzando con respecto a esas organizaciones de las clases. Acá, deliberar sobre el currículo considerado aquello que es pertinente y necesario de acuerdo con las condiciones concretas de existencia en las que viven y trabajan.
tomando como insumo principal sus saberes y experiencia pedagógica. Continuamos con la autonomía profesional, ya que basándonos en la expertise del docente y en los saberes previos, con esto podemos ayudar para deliberar sobre el currículo y la misma organización de estos mismos apartados. Contextualizar los contenidos de los programas sintéticos para atender las necesidades formativas de las y los estudiantes de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural, ambiental, económica, y educativa de cada escuela. Importantísimo que contextualicemos saberes, porque si le hablamos a chicos sobre temas que desconocen totalmente, no va a haber interés. Si hablamos sobre temas que son importantes y de atención diaria, es muy probable que pongan mayor atención y sobre todo lo puedan ellos traducir a un conocimiento que valga la pena y que después ellos puedan reocupar en otras habilidades. Planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, priorizando la solución de problemas específicos de la escuela para responder a la diversidad de contextos, atendiendo sus problemáticas, enfocando sus esfuerzos al desarrollo humano integral, al máximo logro de aprendizajes y capacidades de todas las alumnas y los alumnos, contribuyendo al desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos de la escuela con la comunidad. Analizar de forma pertinente el logro de los aprendizajes y capacidades del alumnado e identificar los retos que debe superar la escuela para brindar oportunidades de aprendizaje con inclusión, equidad, igualdad de género e interculturalidad. Número 8, abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario siempre y cuando esté en función de la mejora continua de las escuelas, contribuyendo al máximo logro de los aprendizajes de los educandos. Como bien decía desde un inicio, priorizando en todo momento las necesidades de los estudiantes. Maestra, si gusta continuar con el artículo 8. Claro que sí, maestro, porque llegamos justamente a las funciones del Consejo Técnico Escolar. Decidir las formas, vamos a empezar con esto, decidir las formas de organización de las sesiones del CTE que mejor atiendan a las características del colectivo docente, el logro de los propósitos y el cumplimiento de sus funciones. Punto 2, favorecer el trabajo pedagógico colegiado, así como fomentar espacios de intercambio y de reflexión entre los diferentes integrantes del colectivo docente. Continuamos con definir los objetivos, las metas y las acciones para la atención de las prioridades y los problemas educativos identificados por el colectivo docente y la comunidad escolar. Número 4, elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación, que esto por ahí se mencionó como a mitad del ciclo, creo, recuerdo por ahí a lo lejos, pero ya lo tenemos que tener pendiente para nuestro primer consejo, ¿no? Ya ahí claro que ahí se eligen los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación, que también ya vimos cuáles son sus obligaciones o lo que tienen que hacer. Punto 5, impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente en las escuelas en estrecha vinculación con la comunidad. Ya veíamos que son esas acciones que van a realizarse para la mejora, ¿no? de la escuela. Tomar decisiones de carácter pedagógico que contribuyan a una educación de excelencia, priorizando el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, considerando la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. Ojo ahí, acuerdos para ese diagnóstico socioeducativo. Construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación, que recuerden, ese comité es parte del mismo, de los maestros del comité o del colectivo docente. El programa de mejora continua de la escuela, considerando las características particulares de la comunidad. Como punto 9, compartir entre el colectivo docente experiencias acerca de las estrategias, metodologías implementadas para el desarrollo de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas de estudio que resulten pertinentes para el contexto en que realizan su labor. Por eso, durante todos los consejos técnicos de este ciclo que pasó, teníamos ese momento de intercambio, reflexión, análisis, planeación, porque justo es un espacio para esto, ¿no?
Definir estrategias para atender a las y los estudiantes que requieren más apoyo a partir de la revisión permanente de los resultados de aprendizaje. Eso también va a ser súper interesante hablando o por ahí vamos a estar viendo también el tema de evaluación formativa. Entonces, cada día que el consejo técnico se reúna, es también el momento para desarrollar y dejar claras esas estrategias, ¿no? Que vamos a utilizar en el caso tanto regular como aquellos que requieren apoyo. Punto 11, tomar decisiones basadas en la información generada en esa evaluación de las acciones, metas y los objetivos del programa de mejora continua. Por eso les decía al final, creo que todo va de la mano, pero es importante, claro que es este consejo técnico, es el colegiado, el grupo, el espacio de decisiones técnico-pedagógicas, ¿no? Entonces, no es el cada viernes del mes, sino el del último viernes del mes, sino que es todo el proceso que estamos viendo ahorita. Maestro Armando, gracias. Así es, nos vamos con el capítulo 3. Ya casi estamos por finalizar, así es que vamos a echarle todavía más ganitas porque yo sé que ya llevamos un ratito, pero todavía podemos, todavía podemos. Dice, artículo 9, el Consejo Técnico Escolar en la Escuela de Organización Completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. Las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más integrarán un CTE. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace ratito vimos que las escuelas multigrado podía ser un maestro, 2 maestros, 3 maestros, 4 maestros que atienden a esas 6? En dado caso que haya esta particularidad, se puede conjuntar con otras escuelas para poder llevar a cabo una misma zona. Entonces, como bien dice, las escuelas multigrado de una misma zona escolar, donde el personal docente sea menor a 4, podrán integrarse en un solo consejo técnico con la finalidad de fomentar y ampliar el diálogo e intercambio de experiencias entre los docentes. Para dicho objetivo, las autoridades escolares, en conjunto con los colectivos docentes, definirán la estrategia para organizar en estas escuelas, podrán sesionar con otros colectivos de la misma zona escolar, incluyendo el trabajo con las escuelas de organización completa. Las y los agentes educativos de educación inicial en la modalidad no escolarizada definirán en coordinación con su autoridad educativa inmediata las estrategias para propiciar el intercambio de experiencias y el trabajo colegiado, involucrando la participación de las familias, que les permitan generar y garantizar ambientes óptimos para acompañar los procesos de desarrollo de las niñas y los niños. En el artículo 10, el personal con funciones de dirección de la escuela de organización completa, que sabemos que es un director más 6 docentes, es responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del Consejo Técnico Escolar. Sin embargo, la organización y funcionamiento del CTE es una responsabilidad compartida de todo el colectivo docente. En el CTE, integrado por las escuelas multigrado, el personal con funciones de supervisión, será el responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del Consejo Técnico Escolar. En las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más, la maestra o el maestro encargado de la dirección o algún integrante del colectivo docente de manera rotativa realizará esta tarea. El personal con funciones de dirección o el personal con funciones de supervisión, según corresponda, responsable de propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CTE, promoverá la autonomía profesional de las maestras, los maestros, a partir del reconocimiento de sus capacidades, saberes, experiencias y trayectorias para redefinir los procesos de enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural, educativa de las y los estudiantes. La formación situada y el aprendizaje entre pares de las maestras y los maestros de un mismo grado, ciclo o academia, según corresponda, con el fin de intercambiar conocimientos y las experiencias enfocadas a la mejora de las prácticas docentes y al máximo logro de aprendizajes del alumnado. La coordinación de las actividades de acuerdo con las necesidades socioeducativas de la escuela para construir el programa de mejora continua. El trabajo colegiado con una responsabilidad de todo el personal con funciones docentes, personal con funciones de dirección, personal con funciones de asesoría técnico-pedagógica
y personal técnico docente para colaborar activamente con en las actividades a fin de asegurar el éxito de la tarea educativa. El diálogo pedagógico informado, fundamentado y centrado en el aprendizaje, para lo cual es necesario crear un ambiente de reflexión y de confianza en el que todas y todos expresen de manera autónoma y libre sus opiniones, ideas, experiencias, problemas y logros en la escuela. Importantísimo esto, pues sobre todo porque luego usted no puede hablar y aquí se hace lo que yo digo, entonces, importantísimo en la parte del CTE. Autonomía y libertad en las opiniones, experiencias, problemas y logros. La toma de decisiones para construir y consensuar tanto prácticas educativas contextualizadas como acuerdos y compromisos entre los integrantes del CTE para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Por eso sabemos, cuando dice toma de decisiones y los acuerdos y compromisos, sabemos que es importantísimo llevar actas donde se firmen esos acuerdos y compromisos realizados dentro del Consejo Técnico, para que podamos darle seguimiento y podamos ir construyendo y consensuando a futuro si se tiene que mejorar alguna estrategia o se tiene que trabajar sobre de la misma. La búsqueda de alternativas para favorecer la asistencia y la permanencia de los integrantes del Consejo Técnico Escolar en las sesiones, con la finalidad de favorecer la participación e involucramiento de todo el colectivo docente en el diálogo, la toma de decisiones y el seguimiento de los acuerdos. Importantísimo. Maestra Ana, si gusta. Gracias, maestro. Claro que sí, avanzamos con ese capítulo 4, operación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. ¿Cómo va a pasar todo esto? ¿Cómo vamos a lograr todo esto que anteriormente revisamos? Pues este CTE sesionará y algo que me está cayendo el 20, ¿no? Durante el proceso que ya lo sabía, pero cuando lo repaso digo, claro, sí. El es día viernes último de cada mes. El CTE es el conjunto de todo esto que hemos visto, pero sobre todo es ese órgano de decisión, este colectivo docente como un grupo, ¿no? Que hace muchas cosas, pero el viernes no es el día, sino el grupo. Sesionará 13 días del ciclo escolar, distribuido en 2 fases. Número 1, la fase intensiva, 5 días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar, por ahí ya tenemos fechas. Y la segunda, la fase ordinaria, esos 8 días distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar. 8 días a lo largo del ciclo escolar y esos 5 días al inicio del ciclo escolar, previo a que ingresan los alumnos, entramos nosotros. Estos 3 días que tienen o que se van a tener al cierre del ciclo escolar como curso, no es consejo técnico o no es para la organización de consejo técnico, es curso, porque hay algunos de tenemos consejo técnico de final de ciclo. No, eso es otro tema, es curso. CTE es solamente estos 13 días. Maestra, faltó el artículo 12. Es que ya me emocioné, maestro, quería seguir y veo que me lo subrayaba y dije que fue. Pero sí, cómo no, antes de avanzar continuar con las operaciones y funcionamiento, este artículo 12 dice corresponde a todas y todos los integrantes del Consejo Técnico Escolar a esto. Gracias, maestro. Asistir a todas las sesiones del CTE en las fechas establecidas en el calendario escolar, así como las de carácter extraordinario determinadas por la Autoridad Educativa Federal, de acuerdo con el turno en que laboran. En el caso de que cubran 2 turnos, participarán en ambos consejos técnicos escolares. El personal docente y el personal técnico docente que en un mismo turno labora en 2 o más escuelas, participará en el consejo técnico de la escuela donde tenga mayor carga horaria. Dicha situación será autorizada por su autoridad educativa escolar inmediata. Contribuir en la organización de las acciones necesarias para el desarrollo de las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos para encontrar soluciones conjuntas a las necesidades de la escuela como base de su propia formación. Incorporar en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos derivados de la deliberación y codiseño del currículo nacional. Esto está agregado, o bueno, es nuevo.
así como las metodologías de enseñanza para abordarlos. Cumplir, bueno, esto porque estamos entendiendo con todo lo que hayamos visto que en el consejo técnico se ven estas temáticas y se reflexiona, se analiza, se intercambian, ¿no? Entonces, por eso es que también es correspondiente a este momento. Cumplir las tareas y responsabilidades asumidas y acordadas en la sesión de consejo técnico escolar. Asumir una actitud autocrítica reflexiva, participativa y colaborativa que permita enfrentar las problemáticas educativas que presenta la escuela y buscar las mejores soluciones de acuerdo con las necesidades y contexto de cada una. Que bueno, aquí hay mucha tela para cortar, pero en concreto es como que toda esta postura y posición que debemos de tener como docentes en ese momento del consejo técnico escolar. Y lo más importante, este tema de los acuerdos, que cosa que se acuerda en el consejo técnico escolar debe de tenerse considerada. Maestro Armando. Aquí es importantísimo, sobre todo, recaudar. Sabemos que el canal y sobre todo apoyamos la parte de educación física, ¿no? Entonces, dos puntos aquí importantísimos que vienen sobre todo en el punto 1 y en el punto 2. Dice, asistir a todas las sesiones de consejo técnico en las fechas establecidas en el calendario escolar, así como las de carácter extraordinario determinadas por la Autoridad Educativa Federal, de acuerdo con el turno en que se elabora, sobre todo para los que trabajamos en horas. ¿Qué quiere decir? Maestro, si tú tienes dos escuelas, el 1 y el 2 te dicen sobre todo que tú tienes que ir y organizar tus escuelas a manera de que en la que tengas más horas, ¿sí? En la que tú tienes más horas, colocar tu asistencia los días viernes para el consejo técnico. Ahora, vas a decir, no, es que tengo que ir forzosamente. No, no es forzoso que estés todo el horario. Cubre tu carga horaria, pero sí tienes que estar en la escuela en la que más carga horaria tienes los días viernes. ¿Sí? Supongamos que tienes 12 horas en una escuela y 10 horas en otra escuela. Por lo tanto, tendrás que poner en la escuela de 12 horas los días viernes. ¿Puedes llegar a acuerdos con tus directores? Sí, pero es importantísimo que siguiendo los lineamientos que vienen aquí, porque esto es lineamiento operativo, tú deberías de estar ese día ahí. Ahora, ¿qué tú puedes poner? Por ejemplo, yo el viernes nada más asisto 2 horas, perfecto, llegas, atiendes 2 horas del Consejo Técnico Escolar y vámonos. ¿Qué? Esto sería la organización del evento junto con los maestros para saber que en esas 2 horas se tienen que atender las actividades, sobre todo que concreten también a tu materia. Entonces, importantísimo, maestros, demos el lugar, sepamos qué es lo que nos corresponde para que desde el momento en el que lleguemos nosotros digamos, maestro, yo tengo que estar en esta escuela porque es en la que más carga horaria tengo, por lo tanto me corresponde esta escuela los días viernes. Porque luego hay escuelas de, no, yo aquí no lo quiero el viernes, lo quiero el lunes, espéreme. Hay organización por parte de la ley, ¿sale? Entonces, importantísimo, sobre todo para que tú tengas conocimiento de base y a partir de ahí puedas hacerlo. Si gusta, maestra, ahora sí, adelante. Sí, fíjate que justamente este apartado, yo recuerdo en algún momento que en el anterior acuerdo sí venía establecido ese tema de los de por horas, no sé si lo vamos a encontrar ahorita más adelante, porque hasta ahí no hemos llegado, pero sí recuerdo que venía un poco más claro el tema de nosotros, que estamos por horas, y en este apartado yo creo que lo dejan bastante abierto, en el de hasta arriba, dice en el primer momento, que tienes que asistir, si tienes los 2 turnos, a los 2 en la mañana y en la tarde. Y como bien dices, si tienes 2 horas, pues serán 2 horas, pero también en el turno de la tarde, para el caso de los que tienen en la tarde, pero también el siguiente dice que hay los que trabajan en un mismo turno en 2 o más escuelas, que pudiera ser el caso de algunos de nosotros, en el de la mayor carga horaria. Pero cuando dice que esta será autorizada por la autoridad escolar inmediata, pensemos en el inspector, en nuestros inspectores o supervisores, también tendríamos que checar en el caso, porque en lo personal a mí me ocurrió cuando estaba mañana y tarde, que se decidía, que por eso creo que también lo modificaron últimamente, que la escuela de la tarde decía, no, pues queremos sesionar el consejo técnico en la mañana. ¿Y qué? Entonces me parto, ¿qué hacíamos? Ahí se ubicaba, se utilizaba este tema de mayor carga horaria. Entonces, ahorita me parece que sí ya estipula en el horario que nos corresponde, se debe llevar, y sí viene, sí viene. El horario, si es escuela de la mañana, en la mañana, si es escuela de la tarde, en la tarde.
Entonces también ya no se puede hacer esa parte de juntarlos. Por ahí al inicio del ciclo escolar todavía hay zonas que sí lo están haciendo, en la mañana todos parejos porque asiste supervisor, entonces dependerá mucho de las zonas, pero pues bueno, lo que decimos siempre del hueco en la ley, ¿no? Ahorita sí queda bastante abierto, pero sí lo tienes que dejar muy en claro con tu consejo técnico escolar y con obviamente tu supervisión o inspección. Ahí lo dice nuevamente, asistir a todas las sesiones en las fechas establecidas en el calendario escolar, así como las de carácter extraordinario determinadas por la Educativa Federal, de acuerdo con el turno en que laboras. En el caso de que cubras los dos, en la mañana y en la tarde, tendrás que asistir, claro, porque asistirás en tu horario. Si la escuela llega a sesionar y la escuela llega a un acuerdo y diga, maestro, maestra, vamos a mover y vamos a hacer el consejo técnico en la mañana, discúlpeme, le presento mi oficio, yo trabajo en la mañana, no me podré presentar, pero también se lo hago extensivo por escrito que yo tengo labores en la mañana, por lo tanto no puedo asistir en las labores de la tarde. Recordemos que no solamente los oficios vienen por parte de las autoridades a nosotros, también cuando están realizando actividades que no son a su competencia, como por ejemplo, el hecho de decir, cambiamos la junta a la mañana, ¿cómo ven? Tampoco es de su competencia. ¿Por qué? Porque la organización del horario es un turno vespertino. Y si vamos a hacer un consejo técnico, es en el turno vespertino. Supongamos que cualquier otro maestro tiene trabajo en la mañana, no en un turno de escuela, pero en cualquier otro lado, vas a decir, no lo puedo hacer, no funciona así. Entonces, importantísimo, sigamos esta parte y defiende tus derechos con la ley, con papelito en mano. Importantísimo. Y como dato curioso, ¿verdad? Para aquellos que vamos a organizar horarios inicio de ciclo escolar, no sé, maestro Armando, si está de acuerdo, ¿verdad? Pero en lo personal, un tip es que yo sí no tenía los considerado completo, pero recordando todo lo que viene ahorita y la normatividad y cómo están ahorita las cosas, estos, pues yo recomiendo que metan horario el viernes, o sea, completo, porque es ahora, te puedes encontrar, porque yo me los encontré, con autoridades que te digan, sí o sí, tienes que cubrir el consejo técnico. Entonces, valórenlo, dato ahí, valórenlo, pero bueno, se respeta las decisiones. Maestro Armando, creo que vas. No sé si aquí viene, pero en la guía operativa, por ejemplo, de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, sí especifica que el maestro de educación física laborará solamente en las horas que le corresponden, no más. Eso es importantísimo. No sé si lo trae aquí, eso la verdad, conforme lo vayamos leyendo es importante, pero sí es importante que tú hagas ese punto. Y ahora, si tu maestro en algún momento te dice, yo te quiero aquí, maestro, no sé cómo le hagas, todo perfecto, entonces la orientación que te da la maestra sería la adecuada. ¿Para qué me voy a pelear? Mejor pongo las 5, 4, 3 horas que me corresponden del horario de la jornada en todo el horario para que así lo hagamos y lleguemos a los acuerdos sin ningún problema con la escuela y sobre todo que no haya incomodidades con esto. Avanzamos con el artículo número 13, que ya nos había hecho la maestra favor de leer cómo estaban distribuidos los 13 días del ciclo escolar. Ambas fases están previstas en el calendario escolar, como ya lo vimos, ya salió el nuevo calendario escolar 2024-25, ya lo tenían en sus manos, ya es muy posible que hasta lo hayan analizado para saber cómo está. Las sesiones de consejo técnico deberán realizarse en las fechas establecidas en el calendario escolar, en el caso de educación inicial, cuando resulte necesario. Podrán reprogramar las autoridades educativas locales, podrán reprogramar las fechas de las sesiones ordinarias de su consejo técnico escolar, de tal manera que no se suspenda el servicio educativo a las niñas y los niños, considerando que deberán realizarse en la misma semana en la que están programadas en el calendario escolar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo puedo llevar a cabo no el viernes, sino el jueves, el miércoles, el lunes, el martes, por acuerdo, porque yo lo puedo hacer, pero siempre y cuando se haga en la misma semana en la que está plasmado el consejo técnico, porque como lo sabemos, siempre salen las orientaciones para los supervisores y los directores de manera previa para que ellos puedan venir y trabajar con la guía que corresponde para la escuela.
Estas fechas deberán hacerse de conocimiento de las autoridades escolares, importantísimo, de los agentes educativos, a través de los medios disponibles antes del inicio del ciclo escolar correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que si desde ahorita, maestros, cierre de ciclo escolar, ustedes están planeando y se necesita, porque su contexto así lo lleva, pueden hacer las modificaciones desde ahorita para poder notificar tanto a las autoridades como a padres de familia, como a todo el cambio que ustedes van a realizar. Importantísimo. Artículo número 14. El Consejo Técnico Escolar podrá sesionar de manera extraordinaria en días adicionales a los establecidos en el calendario escolar, cuando por caso fortuito de fuerza mayor o por emergencia nacional resulte necesario. Dichas sesiones serán determinadas de manera exclusiva por la autoridad educativa federal y podrán realizarse de manera presencial o a distancia con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Esto a manera de qué? Porque luego decíamos, es que no, me están diciendo que solamente presencial. Maestros, aquí viene. Artículo 14, sobre todo, ¿por qué? Porque podemos hacer esto en línea. Algunas veces por cuestiones de cuidado, por cuestiones de seguridad de los mismos maestros, por cuestiones de organización, porque las zonas a lo mejor no lo permiten, podemos llevar a cabo este uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? O sea, importantísimo que esto lo hagan. Al final de cuentas, si te dicen, dame yo quiero saber cómo está, ahí le va el enlace, júntese usted, supervisor, a la reunión sin ningún problema, o no quiere sin ningún problema, hay forma de grabar todas las sesiones, las suben ustedes a un drive y con todo gusto el supervisor las puede ir viendo con calma. Y hasta todavía resulta mejor porque los puede él revisar todos los consejos técnicos escolares de todas las escuelas y puede saber los acuerdos a los que están haciendo. Entonces, es una estrategia, pero es cuestión de irnos empapando de estas cosas. Artículo 15. Los colectivos docentes de escuelas de organización completa realizarán las sesiones del Consejo Técnico Escolar de manera presencial en su plantel, ¿sí? En las escuelas multigrado, los colectivos docentes realizarán las sesiones de Consejo Técnico de manera presencial en alguno de los planteles de las escuelas de la zona que estos definan, en coordinación con la supervisión escolar. Cuando por las condiciones geográficas estas escuelas no puedan trasladarse a la sede del Consejo Técnico, los colectivos docentes en coordinación con la supervisión escolar podrán definir la estrategia más conveniente para que el personal docente de dichas escuelas se reúnan con otros colectivos y posibilitar el intercambio de experiencias docentes, ya sea que sesionen en alguno de los planteles de las escuelas multigrado o de las escuelas de organización completa más cercanas de su nivel educativo o de otro nivel de educación básica. Cuando medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad educativa local tendrá la responsabilidad de facultar que los consejos técnicos escolares de las escuelas de organización completa y las escuelas multigrado puedan sesionar a distancia con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Les repito, esto puede darse siempre y cuando se gestione de la manera adecuada. ¿Sí? Repetimos, porque esto justamente es ese punto. Tiene que haber una gestión por parte del director, del supervisor, para poder hacer estas reuniones sin ningún problema, siempre dando motivos y razones del por qué se está intentando realizar esta situación. 16. Cada sesión del Consejo Técnico Escolar de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria abarcará el total de horas de la jornada escolar del nivel o servicio educativo correspondiente. En el caso de educación inicial, la duración de las sesiones del Consejo Técnico será de un mínimo de 4 horas durante la jornada laboral de las y los agentes educativos. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones de Consejo Técnico Escolar se usarán para realizar actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de algún otro tipo distinto a los propósitos del Consejo Técnico Escolar. ¿Sí? Importantísimo, ahí bien. Maestra, si le parece, me sigo con el 17 y ya se va usted con la parte del cómo se conforma ese comité de planeación y evaluación. Vámonos con el artículo 17 que dice: el personal con funciones de dirección y los colectivos docentes, en caso de considerarlo necesario, podrán solicitar a la supervisión escolar llevar a cabo algunas de las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar de manera conjunta con otras escuelas, con la finalidad de fortalecer sus propios procesos de mejora continua.
promoviendo el trabajo colaborativo, el diálogo, la comunicación y la construcción de estrategias conjuntas como vía para la mejora de los aprendizajes del alumnado, de tal manera que por mutuo acuerdo pueden reunirse en las sesiones de Consejo Técnico Escolar, colectivos docentes de escuelas de organización completa, de escuelas multigrado, con los de las escuelas de organización completa, colectivos del mismo nivel o entre los distintos niveles de la educación básica. Si ustedes recuerdan, o si no sé si les ha sucedido, a veces el supervisor dice, oigan, ahora voy a juntar a todos los de la zona porque necesito hacer esto, entonces junta a todas las escuelas y hace una labor, ya sea comparativa, de interacción, de experiencias, de todo que tiene que ver con este tipo de situaciones y que enriquece muchas veces la labor. Puede ser que haya incluso en las labores, por ejemplo, que hay mucho de planeación del Consejo Técnico, liberar a los profesores del trabajo del Consejo Técnico solamente de su escuela para poder trabajar por fase, por grado, en una zona escolar donde se junten todos los maestros de la fase 3 para trabajar, todos los maestros de la zona de la fase 4, todos los maestros de la zona de la fase 5, y a través de eso ellos puedan mejorar, interactuar, llegar a acuerdos, realizar a lo mejor ciertas modificaciones y ya cada escuela aterrizar esa información que se lleva a cabo en la zona al contexto mismo de cada una de ellas. Importantísimo, sabemos que aquí estrategias hay miles, pero importante que sigamos y que veamos que hay posibilidades de hacer este tipo de actividades. Maestra, si gusta. Gracias, maestro Armando. Este capítulo 5, justamente Comité de Planeación y Evaluación, para que vaya quedando un poquillo más claro, en el artículo 18, en cada Consejo Técnico Escolar de Escuela de Organización Completa se integrará un comité de planeación y evaluación que estará conformado tanto por personal con funciones de dirección, así como por las maestras y los maestros de la escuela, propuestos por el colectivo docente durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Les decía esto en este ciclo escolar, apareció por ahí de la mitad del ciclo. Ahorita ya estamos revisando nuevamente qué es desde la fase intensiva, que es cuando esos 5 días del inicio, antes del inicio del ciclo escolar con alumnos, tenemos que hacer esta selección de personal que va a conformar el comité de planeación y evaluación. El número de integrantes de este comité estará en función de la cantidad de personal docente de la escuela y será atribución del CTE determinarlo. El personal docente que forme parte de este comité podrá ser renovado cada ciclo escolar, para que no quieran ahí estar vitalicios. Los CTE de las escuelas multigrado cuyo personal docente sea menor a 4 y que no cuenten para intervención y evaluación, definirán en coordinación con su autoridad educativa inmediata las estrategias más pertinentes para el seguimiento atendiendo a las características de sus escuelas, su contexto socioeducativo y territorial. Entonces, desde aquí ya vemos que este comité yo creo que su principal función va a ser el proceso a este proceso. En el artículo 19 menciona, este comité de planeación y evaluación tendrá las siguientes funciones. Y miren cuál es el 1. Coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua del CTE, que el CTE decida emprender esas acciones que van a emprender. El punto 2, sistematizar. Importante, coordinar. Importante, coordinar. Si leímos en la parte anterior, hablaba sobre la elaboración y aquí nos dice específicamente en la función que ellos van a coordinar la formulación y evaluación. Entonces, tampoco sea carga administrativa para los que están en ese comité. Importantísimo. Veamos, continuemos, maestro. Como que van a ser los secretarios, ¿no? Del acuerdos y demás, porque sí les toca esa parte de sistematizar la información disponible. Respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico socioeducativo de la escuela para identificar las problemáticas prioritarias e integrar en el documento de planeación los objetivos y las metas para la atención de las necesidades educativas de la escuela, es decir, todo este proceso de sistematizar, a ver, compañeros, vamos a platicar, vamos a dialogar, y después integrar, identificamos qué problemas, las integramos, en donde el documento de planeación de objetivos y metas para atender esas necesidades educativas. Entonces,
elaborar ese documento básicamente. Dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos. Bueno, y como decía el maestro, como al final son los que van a organizar, también pueden decidir, a ver, uno de los que no esté en el comité, anote, para que no vayan a decir que dijimos aquí que el comité, no. Puede ser, pero también se puede tomar en la organización. Nosotros dirigimos el barco, pero ustedes también jálenle, ¿no? Entonces, algún secretario por ahí, etcétera. Dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre la estrategia de seguimiento de las acciones, las metas y los objetivos del programa de mejora continua, estableciendo los momentos responsables, ahí está, y fuentes de información, es decir, aunque no seas parte del comité, pero eres parte del colectivo, te puedo decir que te toca, ¿no? Vincular a la comunidad, las madres, padres de familia o tutores, en los objetivos y las metas contextualizadas que se establecieron como escuela, definiendo las acciones en las que se solicitará su colaboración para favorecer la corresponsabilidad del aprendizaje o en el aprendizaje de sus hijas e hijos, pupilas o pupilos, que es bien importante. ¿Dónde le voy a comentar a los papás? No sé, ¿no? El director siempre, ¿no? Como que, o algún maestro, que no es que en qué momento, no hay manera. La Junta General de Inicio de Ciclo Escolar. Teníamos esa oportunidad, ese momento ideal en la Junta General, ni siquiera en la de aula, sino general, porque en teoría, como es por escuela, tendríamos que presentar el mismo programa. Entonces, es una opción, o en la junta individual, cada quien en su grupo. En el caso de los de educación física, pues podemos pedir el espacio también, porque al final de cuentas tenemos que aportar en este momento en la formación del mejora continua, algunas acciones que también desde educación física vamos a desarrollar con la comunidad para integrarnos como parte del colectivo docente, ¿cierto? En el punto 5, comunicar los avances de las metas y objetivos a la comunidad escolar de manera periódica, a través de los mecanismos que hayan establecido. Una actividad, una junta, una reunión, una presentación, un mensaje, una llamada, etcétera. Ustedes decidirán como colectivo en tu escuela. Definir con el colectivo docente las formas para hacer del conocimiento de la comunidad escolar y del personal con funciones de supervisión los resultados obtenidos con relación al programa de mejora continua al finalizar el ciclo escolar. ¿Ok? Entonces también ahí nos están dando como datos que tenemos que tener en cuenta. Presentar al comité escolar de Comité Escolar de Maestro de Planeación y Evaluación, gracias, ahí lo tengo arriba, bueno, ya ven por qué hay que repasar, de pasada repasamos, al Comité Escolar de Planeación, es que ese no es el Comité Escolar de Planeación, se me fue, sería CPE y este es CEAP, la necesidad de materia de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela realizado en el CTE, a fin de que éste las considere en el cumplimiento de sus funciones. A ver, aquí tengo esa duda, maestro, ya me quedó, porque creo que o está mal o el CEAP viene arriba y no me acuerdo qué es. Comité Escolar de Administración Participativa, eran los que llevaban la parte del dinero. ¿Nos lo repites, por favor? Claro, es el Comité Escolar de Administración Participativa. Muchas gracias, maestro, porque ya nos quedó claro que uno es el Comité de Planeación y Evaluación y el otro es el CEAP, Comité Escolar de Administración Participativa. Ay, Jesús, ojalá que en el examen no vengan siglas y si vienen que me acuerde. Bueno, que nos acordemos todo, ¿verdad? Y si no, pues bueno, no pasa nada. A fin de que las considere en el cumplimiento de sus funciones. Y como capítulo 6, el proceso de mejora continua de la escuela. Maestro, adelante, por favor. Así es. Bien, vamos a avanzar con el proceso de la mejora continua de la escuela. Para impulsar la mejora continua del proceso de los procesos educativos en la escuela, en el seno del Consejo Técnico Escolar, el Comité de Planeación y Evaluación acordará un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Como saben, el diagnóstico socioeducativo es el análisis con respecto a todos los apartados que tienen que ver con la escuela, infraestructura donde se encuentra la familia, posibilidades económicas, habilidades educativas y relaciones, trabajo familiar y todo aquello cuanto tiene que ver para poder obtener información en este diagnóstico socioeducativo.
Artículo 21. El programa de mejora continua permitirá organizar las acciones encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades de la comunidad escolar. El colectivo docente establecerá los objetivos, metas y acciones considerando los siguientes aspectos: la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación, y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas, los contextos socioculturales, así como cualquier otro aspecto que resulte relevante para la mejora del servicio público educativo que presta la escuela. Tendrá un carácter plurianual para atender sus problemáticas prioritarias en congruencia con las necesidades y contextos específicos. La elaboración del programa será coordinada por el Comité de Planeación y Evaluación. Asimismo, le dará seguimiento al cumplimiento de sus metas y objetivos. Las escuelas recibirán asesoría y acompañamiento por parte del personal con funciones de supervisión para la elaboración de su programa de mejora continua. Importante, supervisores. Leamos de aquí, ¿vale? Ajustando su implementación a sus condiciones y contextos escolares específicos. Asimismo, dicho personal dará la retroalimentación correspondiente a través de las acciones de seguimiento que realice directamente en las escuelas. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, toda esa parte de acompañamiento, de asesoría que deben de dar los supervisores y directivos están aquí, porque justamente para también organizar esos documentos que bien sabemos que se terminan volviendo una carga administrativa. Una parte es, esto es importantísimo que lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Una parte es lo que dice el documento, otra parte es lo que dice la realidad, ¿sí? Entonces recuerda que los exámenes cuando te lo preguntan, te preguntan en base al documento, en base a la realidad. Hay algunas cosas que sí tenemos que saber cómo vienen articuladas dentro de esta realidad. Entonces, en el artículo 22, en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, el colectivo docente dialogará y tomará decisiones para realizar el diagnóstico socioeducativo. ¿Qué quiere decir? Las que vienen, ¿verdad? Las reuniones que vienen para el inicio del ciclo escolar, desde una mirada de territorialidad, tomando decisiones respecto a los tiempos, recursos, instrumentos responsables, entre otros aspectos que consideren necesarios para contar con la información necesaria que permita reconocer la diversidad de contextos y situaciones que convergen en la escuela. El diagnóstico socioeducativo de la escuela podrá tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones internas y externas, así como las que se lleva a cabo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Como sabemos, normalmente a inicios de ciclo escolar, para sobre todo las escuelas que están en ciudades, vienen los requerimientos para que hagan las valoraciones de Mejoredu a inicios de ciclo escolar, muchas veces de manera digital para que Mejoredu pueda tener esas observaciones. Si no, normalmente te lo piden con la elaboración y las hojas de respuestas, entonces hay muchas oportunidades de hacerlo. Artículo 23, el Consejo Técnico Escolar valorará los logros obtenidos a partir de los objetivos, metas y acciones planteadas en la última sesión ordinaria del ciclo escolar. El Consejo Técnico Escolar de cada escuela, a través del Comité de Planeación y Evaluación, informará ante la comunidad escolar los logros alcanzados por la escuela, así como los retos pendientes por atender. ¿Vieron? Esto es importantísimo, ¿sí? Nos damos cuenta muchas veces que en el calendario escolar al final nos ponen carga administrativa, entrega de calificaciones. Ocupemos esos días para esto, no forzosamente tiene que ser podemos observar y trabajar con la entrega de la información a la comunidad escolar sobre estos logros con respecto a las participaciones de los niños y cómo han ido trabajando. Artículo 25. El programa de mejora continua no es un formato que se elabora con fines administrativos. Qué bueno que viene aquí el 25. Es un documento de trabajo que surge desde, en y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. Gracias, qué bueno, agradezco yo siempre que nos pongan esto, porque justamente tenemos sustento legal cuando nos dicen,
Es que ya porque quiero lo del PEMSE. A ver, tranquilo. En el mismo acuerdo viene que priorizaremos las clases. En el mismo acuerdo viene que no debe ser contemplado como una carga administrativa. Hagamos esto y tomámoslo en cuenta, tomemos notas. ¿Sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos cómo son las escuelas, sabemos qué cosas suceden y podemos tomar en cuenta nosotros notas como, si pasa esto, me refiero a este artículo y a estas situaciones, ¿verdad? Bueno, artículo 26, la Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial y las autoridades educativas locales en el ámbito de sus respectivas competencias, brindarán orientaciones al personal con funciones de supervisión y al personal con funciones de dirección de las escuelas para impulsar el proceso de mejora continua de la escuela, siendo este el apartado que nos corresponde sobre este capítulo. Maestra, si gustas, el último capítulo para ya concluir. Ahora sí, de veritas es que ya casi acabamos, por ahí vamos viendo dije hace rato ya casi acabamos, íbamos en las 5, pero es para que nos sigan acompañando y vean hasta el final, porque al final cada punto que vamos leyendo es importante y de cualquiera de ellos pudieras obtener pues algunas preguntas o tus respuestas cuando estés en un momento donde tengas que tener la información a la mano. Para eso estamos aquí, así es que ya casi, ahora sí, de verdad. Capítulo 7 de la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar en el fortalecimiento del CTE. Artículo 27, el personal con funciones de supervisión brindará asesoría y acompañamiento a las escuelas de su zona escolar para generar las condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de las sesiones de consejo técnico escolar, promoviendo acciones que contribuyan a que el personal directivo propicie el trabajo colegiado y la participación activa en los procesos de análisis y reflexión que se desarrollen para la mejora de la práctica docente y de gestión en el marco de los procesos de mejora continua escuela genere. En el artículo 28, en cuanto al consejo escolar, el personal con funciones de supervisión deberá coordinar establecidas en el calendario a fin de garantizar las condiciones para el buen funcionamiento, considerando las diferentes características de la escuela de las escuelas de la zona, como son las multitudes de difícil Maestra, está acceso. teniendo problemas con su audio. Voy a continuar, ¿vale? Bien, si no mal recuerdo, íbamos aquí. ¿Sí? Ok, perfecto. Número 2, revisar los resultados educativos y las prácticas profesionales de los colectivos docentes de su zona escolar a fin de tomar decisiones y establecer acuerdos y compromisos con el personal directivo para mejorar la organización y el funcionamiento, de las escuelas. Apoyar la planeación, organización e implementación de las actividades enfocadas a la mejora escolar, atendiendo las características particulares de cada una de las escuelas de su zona escolar. Determinar en colaboración con el personal con funciones de dirección las escuelas en las que se asignará al personal con funciones de asesoría técnico-pedagógica para participar en las sesiones del Consejo Técnico Escolar con el fin de brindar asesoría y acompañamiento. Garantizar que en las sesiones del Consejo Técnico Escolar, maestras y maestros tengan la libertad de contextualizar el currículo nacional a las necesidades y características de sus estudiantes y de su contexto. Promover vínculos de colaboración entre los diferentes actores del sistema educativo nacional para trabajar de manera conjunta en los procesos de mejora continua de la educación. Proporcionar espacios de reflexión y diálogo en los que el personal con funciones de dirección y personal docente exprese sus opiniones, inquietudes y sugerencias y recuperen experiencias para impulsar y fortalecer los procesos de mejora continua. Y por último, impulsar estrategias dialogadas y consensuadas con los colectivos docentes para favorecer la asistencia y permanencia de todos los integrantes del colectivo en las sesiones del Consejo Técnico, prioritariamente en casos de docentes que trabajan en más de una escuela. Este es el acuerdo 050424, ¿sí? Y si nos damos cuenta, este documento importantísimo. Al último, vimos la parte de la importancia que tiene el supervisor,
para poder hablarnos con respecto a estas realidades, para poder hablarnos con respecto a estas realidades de lo que lleva el CTE, la labor tan importante que tiene el supervisor para no hacer más carga administrativa, sino realmente hacer de ese espacio un espacio que permita la colaboración entre los maestros para el mejor análisis, para el la mejor contextualización, para la mejor elaboración de este proceso y sobre todo que nos sirva para poder avanzar en la creación de un consejo técnico realmente funcional para la escuela. Espero que este documento, nos tardamos un poquito, llegamos a 1 hora con 40 minutos, pero les agradecemos mucho que lo vean. ¿Por qué? Porque a final de cuentas saben que ustedes pueden ponerse a hacer cualquier cosa, dejan ustedes y mientras ustedes están haciendo alguna labor o algo dentro de la casa, ustedes nos pueden estar escuchando y esto puede ser totalmente funcional. Tuvimos ahí algunos problemas ya con la maestra con respecto a su internet, pero como siempre les agradecemos muchísimo. Esperamos que estén con nosotros para el próximo video. No se les olvide, estamos aquí para los encachados. Vamos a seguir viendo diferentes temáticas que tienen que ver con promoción horizontal, pero los vamos a ir marcando como los temas, como siempre aparecen, con el acuerdo, con el nombre que aparece, para que tú los tengas a la mano cuando los gustes buscar. Cuídate muchísimo, esperamos que esta información, como toda, te sea de utilidad y te vemos en los próximos videos. Cuídate muchísimo, bye. Te agradecemos por haber visto este video. También te invitamos a que te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis, no tiene ningún costo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para poder llegar a más maestros y seguirnos apoyando como familia de educación física. Déjanos tu comentario para cualquier duda, necesidad o propuesta que tengas para nosotros. Recuerda que nuestro canal es tu canal. Visítanos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.